Víctor Hugo Morales. Esta semana se publica Relato Oculto, las desmemorias de Víctor Hugo Morales, de los periodistas uruguayos Leonardo Havercorn y Luciano Álvarez. Cuenta, entre otras cosas, un episodio ocurrido en el 77, en plena dictadura militar uruguaya, que demuestra los vínculos de Víctor Hugo con los militares. Y hay un audio increíble sobre esa relación. Lo vas a escuchar ahora, míralo. Un conspicuo amigo de todos los integrantes del Batallón Florida y muy especialmente del mayor Juan Carlos Grosso. Es Víctor Hugo Morales quien nos va a dirigir unas palabras. Este documento fue registrado el 4 de septiembre de 1977 en el Batallón Florida del Ejército Uruguayo. El que habla es Víctor Hugo Morales, quien despide al segundo jefe de la unidad, el mayor Juan Carlos Grosso. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Mayor Grosso no lo podrá llenar la presencia de otro amigo. En muchas oportunidades, y estoy seguro que le tiene que haber pasado a muchos de los presentes, cuando he tenido algún problema o alguna dificultad, humana, profesional, familiar, ha estado a través del teléfono o de su propia presencia personal para decirme qué necesitas, qué te hace falta, en qué te puedo ayudar. Esa es simplemente una de las tantas facetas del mayor Grosso. Leonardo, ¿qué los motivó a hacer un libro sobre Víctor Hugo Morales? Y de un tiempo a esta parte, Víctor Hugo empezó a colocarse como ejemplo de periodista y como modelo de dignidad periodística. Y a nosotros que conocíamos, que teníamos en la memoria aquellos años, nos chocaba, nos decía, no, esto no es nuestro modelo de periodismo. Él lo dice en un momento, dice que primero acusa y luego averigua, más, palabra menos. O sea, él asumió la idea de ser un enorme fiscal, pero sin las consecuencias razonables de un fiscal que debe investigar. Pero para demostrarlo teníamos que hacer un trabajo de investigación, es decir, teníamos cosas en la memoria, pero queríamos hacerlo en forma sólida, ¿no? Es sorprendente porque es un pasado, es una historia, una biografía personal que en buena parte está construida por él mismo. La primera pista la pasó un periodista de aquellos años, que me mandó un mensaje diciendo que buscara un artículo que había escrito Enrique Tarigo, recordándole que él era amigo de militares. Desde febrero del 75 a septiembre del 77, 2 años y medio, Víctor Hugo Morales fue asiduo concurrente a un cuartel del ejército, el cuartel que albergaba el Batallón Florida, una de las principales unidades militares uruguayas. Estamos en el barrio del Buceo, en pleno corazón de Montevideo. Hace más de 30 años funcionaba aquí el Batallón Florida del Ejército Uruguayo. Hasta aquí se trasladaba Víctor Hugo Morales todos los sábados para jugar a la pelota con los militares y también participaba de algunos encuentros con cantantes y miembros de la cultura uruguaya. ¿Qué fecha era aproximadamente? Ya febrero del 75, enseguida. Y de ahí comenzamos a hacer amistad, él iba seguido al batallón y jugábamos al fútbol de salón. El personal subalterno estaba encantado de jugar contra él o a favor de él o tenerlo al lado, porque era una figura prominente acá en el periodismo. ¿Y usted en aquel entonces en la unidad qué cargo tenía? Era segundo jefe del batallón. Mayor Grosso, el deseo de todos los que estamos aquí, el deseo de los que no han podido venir, es que en la India, allá muy lejos, sepan que nos quedamos todos esperándolo, con los brazos abiertos, para preguntarle cómo le fue, convencido de que le va a ir muy bien. En aquel entonces el Batallón Florida era un centro de detención también, ¿no? Sí, el Batallón Florida había sido un centro muy importante de detención, había sido un lugar donde habían ocurrido graves violaciones a los derechos humanos, había muerto gente en la tortura. Y
Ya para esos años ya había mucha menos gente presa, pero todavía continuaba habiendo, porque fue un punto que me gustaba chequear, digamos, y esas reuniones sociales ocurrían mientras había gente presa, y efectivamente sí había gente presa. ¿Podía desconocer Víctor Hugo que ese lugar había sido un centro de detención y que había presos allí? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, sobre todo trabajando en medios periodísticos. Y en aquellos años los cuarteles eran recurrentemente lugares de detención de presos, ¿no? De políticos y militantes tupamaros. Uno de los detenidos del batallón Florida era en ese momento Eduardo Tiscornia, un militante del Movimiento de Liberación Nacional. El ex tupamaro fue testigo del plan de las fuerzas militares uruguayas para lavar la cara del cuartel durante la dictadura. Y el nuevo comandante, el tal Sequeira, recuerdo que en una charla que tuvimos en la puerta del calabozo, me dijo que él tenía como objetivo limpiarle el rostro al Florida, ¿no? O sea, el Florida estaba muy cuestionado, digamos, nacional e internacionalmente por su participación, digamos, en hechos extremos, ¿no? Cuando un amigo se va queda un espacio vacío. Mayor Grosso no lo podrá llenar la presencia de otro amigo. En aquellos años, Víctor Hugo entabló una relación con los militares de la unidad. Sí. ¿Y públicamente cómo los trataba Víctor Hugo desde su labor profesional a ustedes en aquellos años? Bien. Nunca habló en contra nuestro. Y tenían una relación muy estrecha al punto de que Víctor Hugo normalmente en los partidos, los domingos, en parte de su transmisión nos enviaba saludos, en diversas oportunidades enviaba saludos a los muchachos de Florida o a Cedrés y los demás amigos de... O sea que ese era un poco la pauta y la forma de nuestro relacionamiento, ¿no? Ser amigo del mundo de los militares era jugar con fuego. Si ¿Qué te podía pasar? Era fácil que te preguntaran sobre tus opiniones o que si tú decías que tenías, si trabajabas en determinado medio de comunicación, dijeran está fulano o mengano que son zurdos, ese tipo de cosas. En general los que estábamos en la profesión en esos años, teníamos cuidado de mantenernos lejos porque la cáscara de banana te la encontrabas en cualquier lugar. Me imagino que el comandante Siqueira y todos los amigos del batallón Florida dejarán muy listo su escritorio, dejarán muy pronta la canchita de básquetbol donde tantas veces, tantas mañanas nos entreveramos en picados inolvidables, que ahora se nos van a hacer todavía más gratos en el recuerdo, porque no estará presente quien no solamente desparramaba una calidad humana excepcional, sino también algunas buenas condiciones futbolísticas. Y yo que no estoy acostumbrado al halago, puedo decirlo. El 24 de abril de 1984, en plena época del destape, Víctor Hugo Morales concedió un extenso reportaje a la revista Libre. El relator fue concluyente. Yo le podría jurar por lo que más quiero en el mundo, que yo no sabía el número de teléfono de ningún militar. Jamás tuve agendado a ningún militar. Y remató, nunca tuve el teléfono de ningún militar. Él hay una entrevista muy interesante en la cual jura por lo más querido que nunca tuvo el teléfono de un militar. Sin embargo, varios militares recuerdan cómo él llamaba el cuartel recurrentemente. A mí me sorprendió y no me agradó ya en un reportaje que le hizo el extinto periodista Ramón Mérica, que manifestó ahí que nunca había tenido teléfono de un militar, siendo que él había llamado varias veces, llamaba no habitualmente, pero lo hacía con total libertad, llamándonos a nosotros. Cuando he tenido algún problema o alguna dificultad, humana, profesional, familiar, ha estado a través del teléfono o de su propia presencia personal para decirme qué necesitas, qué te hace falta, en qué te puedo ayudar. Para nosotros fue una novedad encontrar todo este material sobre sus relaciones con el batallón Florida. Lo que sí que nadie se le ocurría pensar a Víctor Hugo en términos de un individuo comprometido políticamente en algo, sino más bien justamente alguien que jugaba el juego oportunista del régimen, ¿no?
Mayor Grosso, te entrego un gran abrazo, todo el cariño de todos nosotros, le digo que le vaya muy bien y que la vuelta será todavía más linda, porque en este año todo lo que lo vamos a recordar nos permitirá ir acumulando ese cariño que se ha sabido ganar hasta este día. Suerte, Mayor Grosso. Bien, Víctor. Me quedé pensando, capaz no tenía el teléfono porque vivía con ellos, entonces no. Bueno, Rodrigo Alegre. ¿Sabía Víctor Hugo que venía este libro, que se iba porque sale ahora sí, ya el sé, lunes? Es una conspiración de todos contra él. Bueno, sabía que iba a imprimirse, que iba a estar a la venta. Mandó a imprimir él su propia versión, se llama Urulix. Es una revista que llevó algunas redacciones, lo publicó también en su propio blog y allí hace un descargo y cuenta un poco cómo lo perseguía la dictadura, cómo supuestamente lo perseguía la dictadura uruguaya en aquellos años. El libro, que es una revistita finita, se puede conseguir, digo, está en la página web de él. Nosotros, de todas maneras, con la publicación del libro tratamos de ir a buscarlo, llamamos a su productora, Fabiana Segovia, nos dijo que estaba en Londres y que nos iba a dar una respuesta, no nos dio una respuesta. Nico lo llamó, ¿no? Nicolás Guiñasqui lo llamó por teléfono, le mandaron también mensaje de texto, emails y nunca respondió. No quiso contestar. A ver si se entiende de qué va esta nota. Hubo mucha gente que se quedó. Hubo mucha gente que hizo distintas cosas. Hubo gente que colaboró, insisto, como te decía en el monólogo. Hubo gente que colaboró activamente, hubo gente que miró para el otro lado. Ahora, el problema no es tanto ese, no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que después se inventa un pasado de Che Guevara, que no tuvo. Ya sean los Kirchner mientras vendían departamentos, que ahora parece que bajaban de la Sierra Maestra con la 1050 en la mano. Alicia Kirchner, actual ministro, que fue funcionaria de la dictadura y que fue funcionaria primero de López Rega y después de los militares hasta que la dictadura terminó y que ahora va a actos de derechos humanos. Digamos, podrían evitarnos todo esto. Nadie está condenando a nadie por lo que hizo o por lo que no hizo. Algunos casos sí, claro que son condenables. Y esos casos los tendrá que ver la justicia y está bien que se vean y que esa gente vaya en cana. Ahora, también hubo distintos grados de responsabilidad. El cronista que estaba en agricultura y ganadería no se fue. Siguió informando sobre el precio del ganado en pie en Liniers. Capaz no podía hacer otra cosa, capaz no quiso. Si vos te preguntás qué hice yo fui mozo durante la dictadura. Puedes ir a preguntar a un lugar en San Isidro, después te doy la dirección. Y después que terminó la dictadura volví al periodismo. Yo había sido periodismo antes. Había sido periodista antes. Pero no importa eso. Voy a otra cosa. Voy a la historia que nos quieren vender ahora. ¿Para qué? ¿Para qué venderla del Che Guevara cuando no lo fuiste? Acá capaz los nombres no te suenan. Acá Batallón Florida no quiere decir nada. Ahora, ¿te lo imaginas a Víctor Hugo jugando un picadito en la ESMA todos los fines de semana? Ahí te quiere decir algo, ¿no? Bueno, eso te mostramos recién. A Víctor Hugo, hoy Ernesto Guevara Lynch, jugando un picadito en la ESMA. Estamos yendo a un corte, venimos en un segundo.